Hablaremos hoy de las campanas. Ajá. No se sabe quién inventó las campanas. Ajá. Tampoco hay mitos que se ocupen de esta invención. Se sabe, por su aparición arqueológica y por su presencia en algunos escritos, que ya en la China había campanas allá por el 2000 antes de Cristo, en tiempos de la cuasi mítica dinastía Xia. Pero los testimonios que puede haber sobre la China en esa época son más bien dudosos. Algunos siglos más tarde existieron en Egipto, en la India, en Grecia y en Roma. Desde los primeros tiempos, las campanas se usaron naturalmente para la comunicación. ¿Para qué otra cosa la va a usar? Para cortar tapa de empanadas. Pero también como objetos rituales o amuletos mágicos protectores. Fundamentalmente servían para ahuyentar malos espíritus. Usted las colgaba, las campanas, y las puertas de la casa, cuando se agitaban, no es que sirvieran para advertir que llegaban visitas como ahora, sino para ahuyentar a los malos espíritus. El uso de las campanas en las iglesias se extendió en Europa durante larguísimo tiempo. Las campanas parece que llegaron desde Bizancio. Las primeras de Europa occidental se fabricaban en la región italiana de Campania, y de ahí su nombre, Barton. De ahí el nombre de las campanas. La costumbre de colocar varias campanas afinadas en una torre apareció relativamente tarde, en el siglo XIII, en el norte de Europa. Antes te conformaba con una campana sola, afinada de cualquier manera, talán, talán y chao. En la Edad Media existía la siguiente costumbre. De acuerdo con determinadas reglas, se hacían sonar las campanas cuando un señor se moría. Pichaba un tipo, talán. Pero en Inglaterra surgió la costumbre de hacerla sonar también durante la agonía de un señor. Esto tenía dos propósitos. El primero, que todos dijeran, al oír las campanas, alguna palabra o algún rezo por el alma del que se las estaba tomando. El segundo era, otra vez, para ahuyentar a los malos espíritus, porque parece que estos tenían la costumbre de ponerse al pie de la cama del agonizante, listos para importunar al recién finado. Al hacer sonar las campanas, como bien sabemos, los demonios permanecían lejos y las almas entonces salían al galope del cuerpo y ganaban sin obstáculos el cielo. Pues llegado el caso, el infierno. Semejante creencia causó algunos problemas, pues parece que en las iglesias empezaron a cobrar para hacer sonar las campanas. ¿Querés que te ahuyentemos los malos espíritus? 2 lucas. 2 lucas. En el año 1216 se creyó inminente la muerte del rey Juan, el hermano de Ricardo, el rey Juan sin tierra, ¿no? Que venía medio maltrecho, medio fulero por las guerras y los excesos. Los ingleses hicieron entonces sonar campanas por todo el reino para que el alma del rey Juan tuviera una salida digna. Pero aquel rey tenía muchos enemigos. Juan había perdido territorios conquistados en Francia, entonces los enemigos del rey se trabaron en lucha con los que lo defendían. ¿Y para qué? Y bueno, para detener el sonido de las campanas. Querían que se fuera al infierno los enemigos políticos del rey. Bueno, en aquella disputa alrededor de los campanarios murieron 200 personas en los líos que se armaban para ver si tocábamos o no tocábamos la campana en la agonía del rey Juan. El caso es que algunas campanas sonaron, otras fueron detenidas. Lo que no sabemos es qué pasó finalmente con el alma de Juan, que murió nomás en aquel año. Otro asunto tuvo lugar en España, en el reino de Aragón. Ramiro II gobernó entre 1134 y 1137, y cuenta la crónica que lo rodeaba un grupo de nobles poco dóciles, como casi todos los varones de aquella época, nobles que pidieron algunas posesiones para secundar, para seguirlo, para ser fieles a Ramiro. Y Ramiro fingió aceptar aquellas imposiciones. Les entregó algunos castillos y fortalezas. Los nobles entonces empezaron a creerse más importantes que el propio rey.
Ramiro II, un poco desplazado finalmente, esperó el momento propicio para vengarse. Un día reunió a todos los nobles y les dijo que pensaba hacer una gran campana cuyo sonido llegaría hasta el rincón más lejano del reino. La crónica dice que todos rieron al oír aquellas palabras. Jajarajaja. Pensaron que era una expresión de debilidad y de fantasía. Pero un día Ramiro volvió a llamar a los nobles más turbulentos. Con engaños los hizo pasar a una cripta, donde un niato les cortó la cabeza a todos. Un plan muy sencillo. Y con cada una de esas cabezas, Ramiro hizo badajos para probar el sonido de su campana. Y dicen que quedó finalmente como badajo oficial, por su gran sonoridad, la cabeza del obispo de la diócesis de Aragón. Unos siglos más tarde, hubo otro problema con las campanas, esta vez en Roma. La embajada de España ante el Vaticano estaba en la que es conocida hoy como Plaza de España. Es un lugar lindísimo, unas escaleras. Hasta fines del siglo XVIII, toda la plaza y las áreas limítrofes estaban bajo jurisdicción española. La corona española se hizo de ese lugar en 1647 y mudó allí a sus embajadores. Las relaciones entre los embajadores de España y los papas fueron buenas, hasta que llegó como embajador el conde de Olivares, que era medio compadrón el tipo. Y tenía una extraña costumbre. Convocaba a la servidumbre con la campana del palacio. En vez de llamar al mosaico con un chiflido o con una campanita chiquita, el tipo los hacía llamar con la campana del palacio, se enteraba todo Roma. Temblaba Roma cada vez que el tipo necesitaba cualquier cosa. Bueno, el Papa se indignó porque además parece que el conde de Olivares tocaba la campana a cualquier hora. A las 3 de la mañana se le ocurría cualquier cosa y... Entonces le dijo que sonar las campanas era un privilegio reservado a pocas órdenes religiosas y al propio Papa, y prohibió que tocaran la campana. El conde apeló a la benevolencia para que a España se le otorgase también aquel privilegio, pero el Papa se negó. Entonces el conde obedeció, pero se vengó. En el patio del palacio instaló un cañón, y cada vez que quería llamar a un sirviente, empezaba los cañonazos. De modo especial cuando eran muchos los sirvientes que convocaba. Entonces el Papa volvió a llamar al embajador, imagínense, y por el bien de la paz municipal y europea, le concedió al embajador español el solemne privilegio de la campana, prerrogativa que aún conserva el Palacio de la Embajada de España. Puede tocar la campana para llamar a la servidumbre. Bueno, ¿le gustaron estas historias de campanas? Muchísimo. Y será ese campanario porque hay una iglesia ahí, ¿no? En esa zona. Y pero no sé si es iglesia por todas partes. Sí. Vio cómo es. Vio cómo es esto, ¿no? Una de postal, digo, que hay un campanario ahí, quizás sea ese, no lo sé. Bueno. Me gustaron las dos últimas historias, quizás un poco más. Sí, sí. La anteúltima, el de le cortaba las cabezas. Eso está, es una linda historia. Sí, lástima que terminó rápidamente. Claro. Dedicamos estas historias a Pichi Campana, El Pichi, a Quasimodo, que quedó sordo, ¿se acuerda? Tocaba las campanas desde arriba, sin soga. Al amigo Hemingway, también, ¿no? La palabra campana pasó a designar también a la persona que en los latrocinios se queda afuera para avisar si viene la policía. Y de allí el estupendo verbo campanear, que es también vigilar, mirar con atención, ¿no? Campanear. Campanear en realidad originalmente es ponerse en la puerta mientras afanamos y gritar si viene la cana. Hay otra institución campanera que también ahora en desuso, ya que no hay más tranvías, pero la campanita, claro, era propia del tranvía.
era propia del tranvía. Para bajar tenía que tocar la campana. Pero además siempre el tranvía venía con un poco de campana en su boato. Formaba parte del boato tranviario el sonido de la campana, ¿no? Le hemos dicho estas últimas palabras al discotecario y aprovechó para amueblar esta charla con un tango que se llama Talán Talán. Tango que ha perdido también vigencia dada la total ausencia de tranvías. Claro. En la capital. Hay tranvías, sin embargo, está el tranvía histórico. El estando? de Caballito, el histórico, el turístico. Sí, está el premetro, que de algún modo es un tranguay, ¿no? Sí. Pero... Y hay otro en Puerto Maderos. Pero el premetro... también, Parece. también. Sí. Ahí sí. Pero el premetro que tiene, digamos, la intención de ser metro alguna vez. Sí, es un metro afuera. Claro. Es un metro que lo sacaron para afuera. Sí, lo echaron. Metro que lo Pero echaron. no está abajo. mal eso. En París hay muchos Sí. tramos del metro que salen a la superficie, con gran estupor de las personas. ¿Y el postmetro qué sería? Algo... El postmetro ya es mucho más profundo. Ujú. Casi al centro de la Tierra. Casi, Sí, sí, sí. infernal. Sí. Igual aquellos que quieran ver un tranvía histórico, ahí en Primera Junta, todos los sábados y todos los domingos, Sí, sí. hay un pequeño Hay- paseo. sí, un poco... Por Emilio Rivadavia, Emilio Mitre. Sí, son creo que 20 metros. Pero bueno, vale la pena igual, ¿no? Bueno, escuchemos entonces este tango que se llama Talán Talán en la interpretación onomatopésica de Jorge Vidal. Adelante.